sumamente importante debido a que existen muchísimas interrogantes, malas interpretaciones con relación entonces a este tema sumamente delicado, ¿no? Y a partir de lo cual se van a suscitar diferentes temas, como viene a ser entonces la neutropenia febril, la agranulocitopenia y patologías oncológicas como vienen a ser las leucemias. ¿Ver? Entonces resulta ser sumamente importante la interpretación correcta de este tipo de estudios. ¿Cómo lo vamos a definir al leucograma? El leucograma se lo va a definir como un estudio del recuento total, o sea, está hablando del recuento completo de los glóbulos blancos y además del recuento de las células diferenciadas que van a ser parte de los glóbulos blancos. Estamos hablando siempre de este estudio en sangre periférica. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que darlo una atención especial a la morfología de los granulocitos, que quiere decir a la estructura o a las características de todas las células que van a formar parte de la familia de los granulocitos. Especialmente tenemos que dedicarlo muchísima atención cuando el leucograma les diga que existe un número mayor de glóbulos blancos que el normal o un número menor que el normal. Vale decir, si nosotros encontramos dentro de un leucograma leucocitosis o leucopenia, a nosotros nos tiene que preocupar de tal manera y por lo tanto tenemos que hacer muchísima hincapié en el aspecto morfológico. Un leucograma, por si acaso, no es sinónimo solamente de estudiar los glóbulos blancos propiamente dicho, sino que un leucograma, aparte de ver la cantidad de glóbulos blancos, me interesa saber cómo se encuentra la fórmula leucocitaria o también llamada fórmula de Arnett o fórmula de Schilling, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros definitivamente vamos a validar para determinar si el cuadro es agudo, si el cuadro es crónico, si el cuadro viene con desviación a la izquierda o con desviación a la derecha, o si mi paciente está en alto riesgo, ¿verdad? Entonces, nuevamente recalcando, un leucograma no solamente significa analizar el recuento de glóbulos blancos, sino que también nos indica ver la fórmula leucocitaria. Hay que hacer la clasificación de estos glóbulos blancos y lo vamos a clasificar desde diferentes puntos de vista. Ejemplo, tomando en cuenta la presencia o no de gránulos, los leucocitos se pueden clasificar en granulares y no granulares. ¿Para qué me sirve saber si un glóbulo blanco o un derivado o un miembro de la familia de los glóbulos blancos tiene o no gránulos? Los gránulos nosotros tenemos que llegar a saber que le va a proporcionar a la célula, pues, elementos con los cuales nos van a llegar a defender de cualquier tipo de cuerpo o de cualquier tipo de agente externo hacia nuestro organismo. Por lo tanto, entonces podemos ver que existen células granulares y células no granulares. De acuerdo a la forma del núcleo, los glóbulos blancos pueden ser polimorfonucleares o pueden ser mononucleares. Tomando en cuenta que cada tipo de célula, ya sea polimorfonuclear o mononuclear, se va a llegar a presentar en una determinada enfermedad. Ejemplo, los polimorfonucleares siempre van a estar presentes cuando existen agentes externos relacionados a bacterias, mientras que los mononucleares van a estar presentes cuando existan problemas crónicos o cuando sean problemas virales o cuando sean problemas parasitarios. Tomando en cuenta el sitio de origen, pueden ser solamente de las células mieloides o de las células linfoides. ¿Qué quiere decir? Mieloides significa neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Linfoides significa solamente linfocitos. Y tomando en cuenta la función que van a realizar estas células, pueden ser células que se dedican a fagocitar o células que se dedican a producir anticuerpos, como son, por ejemplo, los linfocitos B y los linfocitos T.
Si nosotros empezamos a desglosar ya el leucograma, vamos a empezar a hablar de los glóbulos blancos como tal, o también llamados leucocitos, cuyo valor normal para nosotros oscila entre 4.000 a 10.000 células por milímetro cúbico de sangre. Todo valor mayor a 10.000 se lo denomina como leucocitosis y todo valor a 4.000 se lo denomina como leucopenia. Bien, ambos extremos, ya sea de 4.000 o 10.000, todo lo que esté por encima de 10.000 o lo que esté por debajo de 4.000 es ya considerado como algo patológico que tiene que ser muy bien estudiado o muy bien determinado para evitar entonces cualquier tipo de alteración en nuestra interpretación. Ahora, no solamente vamos a encontrar cifras mayores a 10.000, sino que podemos encontrar, por ejemplo, cifras mayores a 30.000 o a 50.000, que se lo denomina reacción leucemoide, o cifras mayores a los 100.000, a lo que nosotros vamos a considerar como hiperleucocitosis. A partir de determinar solamente el número de glóbulos blancos y especialmente determinar el número mayor, pues tenemos que tomar en cuenta que todo valor por encima de los 10.000 glóbulos blancos se denomina leucocitosis. Y la leucocitosis puede tener dos denominaciones, fisiológica o patológica. Para que nosotros podamos llegar a determinar si una leucocitosis es fisiológica o patológica, nos interesa validar todo lo concerniente al diferencial de Schilling o al diferencial de Arne. O dicho de otra forma, nos interesa saber cómo se encuentra la fórmula leucocitaria. Pues entonces, nuevamente recalcando, no solamente nos interesa valorar el recuento total de glóbulos blancos, sino me interesa valorar a mí la cantidad que se encuentra relacionado a la fórmula leucocitaria. Para hacerlo un poquitito más explícito, vamos a determinar justamente un estudio en el cual entonces les voy a ir demostrando a qué nos estamos refiriendo concretamente. Bien, la manera de ejemplo. Cuando hablo entonces de un leucograma, ya estoy haciendo referencia a lo que se llama el recuento de glóbulos blancos, ¿no? Y si nosotros podemos analizar solamente glóbulos blancos, acá por ejemplo me indican que tiene 15.400 glóbulos blancos. Pues a mí no solamente me interesa esa célula. Ese es el peor error o el error más frecuente que nosotros llegamos a cometer, porque de un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado solamente a lecturar esa cantidad. Y con esa cantidad ya lo consideramos una leucocitosis patológica y mi paciente ya está con tratamiento antibiótico, aunque no sea necesario. Entonces, a partir de lo que estamos estudiando, que es el leucograma, estamos indicando que si nosotros encontramos glóbulos blancos altos, lo primero que tenemos que hacer es determinar cómo se encuentra la fórmula. Y la fórmula está acompañada, por ejemplo, con la cantidad de granulocitos o neutrófilos, si ustedes quieren, o con la cantidad de linfocitos. Al mismo tiempo, también podemos valorar la presencia de eosinófilos, de basófilos, de monocitos, etc. Pero principalmente estas otras dos células. Y aquí, ¿qué es lo que me dice? En granulocitos tenemos 89% y linfocitos 6% o 5.9%. Por lo tanto, si yo tengo glóbulos blancos altos con movimiento de la cantidad de neutrófilos y de los linfocitos, a esto sí se lo considera leucocitosis patológica. Al revés, si solamente hubiera habido elevación de los glóbulos blancos, pero con linfocitos y granulocitos normales, a eso se lo denominaría leucocitosis fisiológica. Eso es para no ir olvidándome, por favor. ¿Ya? Al margen de eso, yo puedo validar, por ejemplo, esto. Acá les están haciendo una interpretación de formas inmaduras de la serie granulocítica. Les están indicando que se está presentando callados en sangre periférica, lo cual además va a dar lugar a que nosotros hablemos de una leucocitosis patológica con desviación a la izquierda.
Y para nosotros, desviación a la izquierda, que significa presencia de formas inmaduras de la serie granulocítica, y se llama forma inmadura aquel granulocito que tiene menos de 3 segmentos o de 3 lóbulos, pues entonces desviación a la izquierda es sinónimo de sepsis hasta que no se demuestre lo contrario. Bien, señores, entonces espero que a partir de esa pequeña o de ese pequeño ejemplo, ahora o de aquí en adelante nosotros no vayamos a cometer los errores que siempre se van cometiendo. Nuevamente, si yo encuentro solamente glóbulos blancos elevados, que se denomina eso leucocitosis, pues lo primero que tengo que determinar si este está o no con alteración del Schilling o del Arnett para decir si esto es fisiológico o esto es patológico. Si no hay alteración del diferencial de Schilling o Arnett, se denomina fisiológico. Por lo tanto, el tratamiento es conservador. Mientras que si encontramos que hay alteración o existe movimiento del diferencial de Schilling o Arnett, esto ya se considera como normal y se llama leucocitosis patológica. Si nosotros queremos hacer la interpretación del diferencial de Arnett o del diferencial de Schilling, está relacionado con el conteo de todos los lóbulos nucleares de 100 neutrófilos. O sea, ¿qué quiere decir? Que durante 100 neutrófilos nosotros vamos a ir contando cuántos lóbulos tiene cada neutrófilo. Que esto se los puede ir contando del 1 al 5, por si acaso. Y eso se va a ir multiplicando por la cifra por cada que se encuentra en la cabeza, por si acaso, ¿ya? De cada casilla. Entonces, por la cifra de la cabeza de cada casilla, con el recuento que nosotros vayamos haciendo, para ir haciendo una suma que significa 276, que es considerado como un valor normal. Acá lo vamos a explicar de mejor manera. Entonces, el diferencial de Arnett o el diferencial de Schilling no es más que determinar cuántas o cuántos granulocitos nosotros encontramos y con qué tipo de lobulaciones. Acá, por ejemplo, yo se los estoy enunciando los lóbulos y acá están la cantidad de células que yo he encontrado en mi diferencial y eso lo voy multiplicando justamente la cantidad de células encontradas por la cantidad de lóbulos para ir determinando justamente el total de células que nosotros tenemos con esa cantidad de lóbulos. Bien, y la sumatoria total tiene que ser de 276 para nosotros considerar como normal. Cifras mayores a 276 significa desviación a la derecha y cifras menores a 276 desviación a la izquierda. Bien, entonces, para que nosotros interpretemos de mejor manera, existe otra forma de determinar la desviación a la izquierda o la desviación a la derecha. Esto es un enunciado desde el punto de vista clínico, mientras que este enunciado que acabamos de determinar es a partir de laboratorio. Bien, eso entonces son esas dos diferencias que nosotros tenemos que llegar a decir. Bueno, entonces, una desviación a la izquierda, ¿cuál es el significado? Infección. Mientras que una desviación a la derecha, ¿cuál será el significado? Anemia megaloblástica o patología crónica. Bien, entonces son dos cosas que no me puedo llegar a confundir. Una de las principales células del diferencial de Schilling, bien, son los granulocitos. Los granulocitos que también se llaman neutrófilos, que también se llaman segmentados o que también se llaman polimorfonucleares. En nuestro organismo se encuentran en una cantidad que oscilan entre 55 al 65%, que ese es el considerado como valor relativo. Y de 2.000 a 6.000 células por milímetro cúbico de sangre, que es el denominado valor absoluto. Es importante manejar los dos valores o los dos tipos de interpretación, porque a partir de eso voy a encontrar otro tipo de patologías. Las características que tiene este granulocito es que va a presentar gránulos primarios y gránulos secundarios. Por lo tanto, si nosotros recordamos la anterior diapositiva, hemos dicho que dependiendo de la cantidad o de las características de gránulos que tiene una célula, van a ser células que se ocupen de defendernos o células que solamente, pues lo vamos a decir así, sean mirones. En este caso, el neutrófilo o el granulocito es una célula que se encarga de defendernos frente a un proceso infeccioso, principalmente bacteriano.
¿ya? Tienen un diámetro más o menos que está entre 10 a 15 micras y generalmente para decir que un granulocito está maduro tiene que tener entre 3 y 5 lóbulos, por si acaso. Ahora, si este granulocito tiene menos de 3 lóbulos, se lo denomina un granulocito inmaduro, que puede ser un callado. Y si tiene más de 5 lóbulos, es un polilobocito o un macropolocito, que significa glóbulo blanco o neutrófilo viejo. Bien, y que eso nos va a dar diferentes denominaciones. Entonces, a partir de las características lobulares de cada granulocito, yo puedo determinar una desviación a la izquierda o una desviación a la derecha. Se llama desviación a la izquierda cuando el granulocito tiene menos de 3 lóbulos, generalmente 1 y 2 lóbulos, ¿verdad? Estas células que tienen 1 o 2 lóbulos se encuentran circulando en sangre periférica, son de la serie granulocítica, son consideradas como formas inmaduras de los granulocitos y son sinónimo de infección o sepsis hasta que no les demuestren los contrarios. Mientras que desviación a la derecha, lo contrario, son granulocitos viejos que tienen más de 5 lóbulos y se encuentran circulando en la sangre periférica. A estos granulocitos viejos se los denomina macropolocitos o polilobocitos y generalmente están presentes cuando existe una anemia megaloblástica. Al igual que los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos también podemos encontrar algunos inquilinos o algunas características particulares, como por ejemplo los cuerpos de Dolley. Estos cuerpos de Dolley no son más que inclusiones citoplasmáticas que se van a pintar de un color azul-gris. Los macropolocitos o polilobocitos, que es lo que acabamos de denominar, que no son más que neutrófilos o granulocitos o polisegmentados, como ustedes quieren llamarlos, que tienen más de 5 lóbulos. La anomalía de Pellier-Head es considerada como aquella incapacidad que tiene una célula granulocítica en relación a su núcleo de poderse dividir o de poderse segmentar. Entonces, si nosotros tenemos incapacidad de segmentar el núcleo, se denomina anomalía de Pellier-Head. Anomalía de Alder-Rayleigh es un defecto en la maduración del citoplasma que se va a presentar y va a haber una persistencia por mucho tiempo, por ejemplo, de los granulocitos primarios o granulocitos azurófilos. Por lo tanto, entonces, al no madurar ese citoplasma, lamentablemente vamos a tener una discordancia entre lo que es el citoplasma y el núcleo de la célula. A esto se lo denomina anomalía de Alder-Rayleigh. También existe el de Chiriaki-Higashi. Este de Chiriaki-Higashi se va a caracterizar porque estamos hablando de gránulos gigantes, ¿ya? Que vamos a encontrar donde en las células del estirpe mieloide, vale decir, solamente de los glóbulos blancos, sin alterar a los linfocitos por si acaso. A eso se llama. Entonces, gránulos gigantes, sabemos que los gránulos sirven para defender entonces al organismo, especialmente de las bacterias, pero en este caso estos gránulos gigantes son obsoletos, no sirven. Anomalía de Chiriaki-Higashi. Y finalmente la de May-Eglin, que sería la presencia de plaquetas gigantes y presencia de cuerpos de Dolley. Vale decir, aparte de tener plaquetas gigantes, yo voy a encontrar inclusiones o inquilinos en el interior del citoplasma del glóbulo blanco que se va a llegar a pintar de un color azul-gris. A eso se lo denomina anomalía de May-Eglin. Bien, entonces, esas son algunas de las características que nosotros podemos llegar a encontrar con relación entonces al glóbulo, a la primera célula dentro de lo que viene a ser el enunciado de Schilling, ¿ya? O el enunciado de Arnett, ¿ya? Que son los neutrófilos o los polimorfonucleares. Tenemos otra célula que se llama eosinófilo. El eosinófilo tiene como un valor relativo normal de 0 a 4% y como un valor absoluto de 0 a 600 células por milímetro cuadrado. El diámetro que esta célula tiene oscila entre 12 a 17 micras. Al igual que los neutrófilos, también tienen gránulos, estos en su interior. Son, para diferenciarse de la anterior célula, son gránulos que se van a pintar de un color naranja y van a dar lugar posteriormente a los famosos o denominados cristales de Charcot-Leyden, que nosotros muy bien lo conocemos.
Estos cristales de Charcot-Leyden son los que van a reaccionar frente a problemas especialmente de tipo alérgico. O si ustedes quieren, van a estar presentes en los pacientes que tienen problemas a nivel pulmonar tipo asma bronquial. Bien, como esta célula tiene gránulos en su interior, que ya los estamos acabando de mencionar, entonces, ¿de qué se dedica? También de fagocitar. Pero este va a actuar fagocitando, ¿en qué caso? Cuando haya problemas de parásitos, cuando haya problemas de alergia, o cuando existan algunas enfermedades cutáneas y autoinmunes. Entonces, ahí van a estar presentes siempre estos eosinófilos. Por lo tanto, cuando ustedes se encuentren en un laboratorio donde exista excesiva cantidad de eosinófilos, lo primero que seguro van a pensar es, tiene bichos esta persona. Entonces, lo tienen que hacer, ¿qué? Un coproparasitológico seriado. Segundo, si eso sale negativo, entonces tiene alergia. Y entonces voy buscando antecedentes de alergia. Tercero, si no hay una alergia, es una enfermedad propiamente de la piel o una enfermedad inmunológica que está produciendo esta exagerada producción de este tipo de células. Su primo hermano se llama basófilo. Y el basófilo tiene como valor relativo de 0 a 1% y como valor absoluto de 0 a 15% por milímetro cúbico de células. Al igual que la anterior célula, que son los eosinófilos, estos también tienen gránulos, pero estos gránulos son ricos en heparina y en histamina. Por lo tanto, al tener este tipo de gránulos, como es la heparina y la histamina, van a producir una función sumamente importante con relación a las otras dos células. ¿Cuál? Vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Que los basófilos, cuando se presenta cualquier tipo de alteración, ya sea traumática o no traumática, y cuando estos se encuentran alterados, producen un efecto de vasodilatar para aumentar la permeabilidad del capilar y por consiguiente aumentar la llegada de sangre al lugar donde se ha producido cualquier tipo de alteración. Y con la llegada de sangre, por supuesto, vamos a tener mayor flujo de leucocitos, mayor flujo de glóbulos rojos, mayor flujo de plaquetas, los cuales al llegar en mayor cantidad a este sitio de afectación, pues se van a ir quedando las células que en ese momento se los necesitan. Ejemplo, si por ejemplo tenemos un trauma a nivel de lo que es una rodilla, vamos a suponer que es una rodilla que está con pus, pues entonces los basófilos van a producir una vasodilatación para que llegue bastante cantidad de sangre y como es un problema infeccioso, los que se van a ir quedando son los glóbulos blancos, los neutrófilos y los linfocitos para tratar de evitar la diseminación del problema infeccioso. De eso se ocupa este vaso. Otra célula que va a formar parte del diferencial de Shilling o Arnett son los monocitos. Los monocitos tienen como valor relativo del 4 al 7% y como valor absoluto 200 a 1000 células por milímetro cúbico. Existen dos tipos de monocitos, ¿no? Eso solamente de acuerdo al tamaño. Tenemos el gran monocito, es aquel que tiene un diámetro de 20 a 30 micras, y el pequeño monocito, el que tiene 15 a 20 micras. O sea, solamente se diferencian por su tamaño. Por lo tanto, entonces, mientras más grande es gran monocito, mientras más pequeño, pequeño monocito. ¿Cuál es la particularidad del monocito? El monocito, por si acaso, es el verdadero macrófago de la sangre. Lamentablemente no los llegamos a conocer bien. ¿Por qué? Porque cambian de nombre. Por ejemplo, dependiendo al lugar donde estos van a migrar. Si migran al sistema nervioso central, pues se llaman microglias. Si migran al pulmón, se llaman macrófagos alveolares. Si migran al hígado, se llamarán células de Kupffer. Y así sucesivamente van a ir cambiando de nombre de acuerdo al tejido donde estos vayan a habitar. Para que finalmente terminemos con los famosos linfocitos. ¿Por qué los considero famosos? Porque en este momento de pandemia, que es un problema viral, estas células son las que se encuentran de moda. ¿Por qué? Porque estas células son las primeras en reaccionar frente a los problemas virales. Y cuando estas células están siendo derrotadas, significa que el paciente se está quedando inmunodeprimido y puede entrar en riesgo su vida de la persona. ¿Ya?
¿Cuál es el valor normal? De 25 a 35% como valor relativo y de 1500 a 4000 células por milímetro cúbico como valor absoluto. Tienen un diámetro más o menos que oscila entre 10 a 20 micras y como bien sabemos nosotros, porque ya esto venimos avanzando desde segundo de la Facultad de Medicina, existen dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Ambos van a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, el linfocito T tiene como función principal defendernos frente a los que ya hemos hablado, ¿no? Especialmente problemas virales o patologías crónicas. ¿Y gracias a qué nos defienden los linfocitos T? Gracias a que en su interior, en su ejército, existen subpoblaciones, como ser linfocitos de memoria, linfocitos ayudadores, linfocitos natural killer o los linfocitos supresores. Entonces, gracias a que dentro de su ejército los linfocitos T tienen subpoblaciones, es que se dedican netamente de Bien, mil disculpas por las alteraciones en la conexión, por favor. Pues iremos terminando con nuestra actividad del día. Estábamos indicando que otras células dentro de la familia de los linfocitos están los linfocitos B. Y los linfocitos B es los que justamente nos van a dar inmunidad humoral. Y es la inmunidad que nosotros estamos buscando hoy en día, por ejemplo, a partir de lo que es el plasma, ya de aquellas personas recuperadas del COVID-19, ¿no? ¿Qué nosotros tenemos en esa inmunidad humoral? Inmunoglobulinas. Y tenemos que llegar a saber que nosotros tenemos o generamos 5 tipos de inmunoglobulinas en nuestro organismo, como ser la inmunoglobulina G, A, M, D y E. De estas 5 inmunoglobulinas tenemos que decir que 2 son los que van a marcar agudeza, como es la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M. Y una sola es la que nos habla de cronicidad, como es la inmunoglobulina G, mientras que las otras 2 se van a llegar a presentar en problemas alérgicos, ¿ya? Entonces, esas son las células que a nosotros nos interesan. Hasta ahí contempla lo que nosotros vamos a conocer de aquí en adelante, la fórmula leucocitaria, o si ustedes quieren, el diferencial de Sini o el diferencial de Arne. Nuevamente recalcando, son todas estas células que acabamos de mencionar las que tenemos que llegar a valorar cuando estemos analizando un leucograma. Y a partir de este, recién dar un diagnóstico desde el punto de vista laboratorial. Este diagnóstico tiene que ir, estoy hablando del diagnóstico laboratorial, ¿no? Tiene que ir de la mano
del diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir? Que el 85% nosotros ya tenemos que tener un diagnóstico clínico y solamente el 15% lo vamos a ir complementando con este diagnóstico laboratorial. Al empezar la clase habíamos hablado cuando estamos indicando de alteraciones en el recuento de glóbulos blancos, también teníamos otro pequeño paréntesis, hablábamos de la reacción leucemoide. Pues la reacción leucemoide es justamente cuando los glóbulos blancos se encuentran entre 30.000 o por encima de 30.000 o muchas veces 50.000 células por milímetro cúbico. A eso se lo denomina reacción leucemoide. ¿Y qué es la reacción leucemoide? Es una forma reactiva que se va a caracterizar por el aumento de glóbulos blancos que están circulando en la sangre periférica. Estos glóbulos blancos pueden estar acompañados de elementos o de células, por ejemplo, células inmaduras, que pueden ser tanto de la serie granulocítica como de la serie linfocítica. Por lo tanto, una reacción leucemoide muchas veces simula como si se tratara de una leucemia. Bien, en algunas ocasiones cuando nosotros descartamos las posibles causas de este tipo de reacción leucemoide, inmediatamente sospechamos en la probabilidad de que este paciente pueda llegar a tener una leucemia. Bien, la reacción leucemoide puede ser aguda o puede ser crónica. Su etiología puede ser diversa. Bien, por lo tanto nosotros tenemos que estar conscientes a saber que esto nos está marcando un camino que puede estar relacionado con una enfermedad oncológica asociada a la sangre, que nosotros lo conocemos como leucemia. Nuevamente recalcando, la reacción leucemoide es cuando los glóbulos blancos se encuentran por encima de 30.000 y en muchas ocasiones por encima de 50.000, así dice la literatura, pero menos de 100.000 células circulando en sangre periférica. ¿Por qué? Porque ya hemos indicado que células blancas en 100.000 o por encima de 100.000 se las denomina hiperleucocitosis. Y finalizamos con esto. Una de las enfermedades que van a afectar especialmente al leucograma es una enfermedad infecciosa de tipo viral que se llama mononucleosis infecciosa, conocida desde 1923, que quiere decir que es una enfermedad antigua, y que se va a caracterizar porque nosotros en el leucograma vamos a encontrar linfocitos reactivos, o sea, alteración en los linfocitos. ¿Quién es el causante de esta enfermedad? El virus del Epstein-Barr. Existen dos tipos, el A y el B. Y la enfermedad se va a dar principalmente en los niños y en los adultos jóvenes. Es también llamada como la enfermedad del beso. ¿Por qué? Porque se transmite a partir justamente, de la saliva. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el virus está presente en los líquidos corporales, sobre todo en la saliva, y por este aspecto se lo denomina justamente lo que acabamos de decir, enfermedad del beso. Muchas veces existen parejas recientes de jovencitos que constantemente se encuentran en ciclos de problemas virales, que quiere decir están completamente agripados todo el año, ¿no? Cesa un mes, ya estamos nuevamente resfriados. Nos sanamos otro mes, nuevamente estamos resfriados. Entonces, ahí es en el momento en el cual nosotros tendríamos que analizar y decir, me haré un estudio para poder investigar si es que no tengo esta mononucleosis infecciosa y yo me estoy provocando un problema cíclico. ¿Qué quiere decir? Que cada que le beso a mi pareja, le contagio o sucesivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus ya se encuentra acantonado en mi organismo. ¿Por qué? Porque no se la puede eliminar por completo. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos de esta enfermedad? Generalmente las linfadenopatías. Por eso es re interesante cuando dicen, doctor, estoy con gripe. Siempre vienen así. Y me han salido unas bolitas en toda la cadena ganglionar, o sea, se han infartado mis ganglios. Perfecto. Ese es un dato que les está hablando a favor de esta enfermedad.
Muchas veces esta infartación ganglionar se hace generalizada y en ocasiones podemos encontrar un crecimiento también de lo que viene a ser el vaso, por si acaso. Hay una característica importante. Como es un problema viral, no se puede tratar con antibióticos. Es lo mismo que está pasando hoy en día con el COVID-19. Todo el mundo piensa que el tratamiento del COVID son los antibióticos. Falso. Estamos haciendo un mal uso de este tipo de medicamentos o de este tipo de drogas, por si acaso. Bien, los virus se tratan con antivirales o se trata de manera sintomática y no se trata, por si acaso, con antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta mononucleosis infecciosa? Si se trata de esta enfermedad y ustedes utilizan antibióticos derivados de la penicilina, lo que van a provocar es una erupción papular en todo lo que es el cuerpo. Va a simular como si ustedes estuvieran haciendo una reacción alérgica tipo Steven Johnson y se van a asustar. ¿Bien? Y esa es la respuesta a que es un problema viral en la que no debería utilizar los antibióticos. ¿Cómo generalmente vienen aparte de esto los pacientes? Disfagia o dolor de garganta, dificultad para la deglución, náuseas porque están infartados mis amígdalas, sudoración profusa y síndrome febril. O sea que vamos a estar más o menos con alzas térmicas hasta 2 semanas inclusive. ¿Bien? ¿Podemos pedir un laboratorio? Sí, señor. ¿Cómo va a estar el laboratorio? Va a haber un aumento especialmente de los linfocitos y de los monocitos. Porque, aunque hemos dicho, estas dos células son las que se van a presentar de manera alta en problemas agudos cuando se tratan de problemas virales. O pueden estar en problemas crónicos. Pero, sin embargo, existe una prueba específica que me puede ayudar a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Se llama el test de Paul-Bunel, o también denominado monotest, ¿ya? Que va a ser positiva en un 94 a un 98%. ¿A qué se refiere? Este es un método de ELISA, por si acaso, porque ustedes ya están acostumbrados a escuchar ese nombre, ¿verdad? ELISA para el COVID, dicen, ¿no? Para ver si he generado anticuerpos. En este caso es lo mismo, para que nosotros hagamos diagnóstico de esta enfermedad. ¿Con qué otras patologías vamos a hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo? Una amigdalitis, porque es